Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Liz Cristel López Herrera, estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Estatal de Milagro. El día de hoy les voy a presentar una investigación que estuvimos realizando de la materia de investigación periodística. Bueno, lo que en sí requiere es que presentemos un reportaje de investigación periodística de al menos 15 minutos de desarrollo de acuerdo a los lineamientos dados durante el semestre. Como bien, el tema a investigar es el COVID-19 y el avance de contagios en el Cantón Durán en el 2021 al 2022. Este es el tema que yo he elegido para poder desarrollarlo. La investigación debe ser de modo periodístico, obviamente, de la cual ha sido el avance de la enfermedad en el Cantón Durán y cómo los moradores han tratado de volver a sus actividades diarias haciéndole frente al virus. Lo que vamos a realizar es identificar al sector, revelar las entrevistas de manera crónica roja para conocer las situaciones familiares, desarrollar tomas mediante camarógrafos que acojan la situación sanitaria y la presentación obviamente del guión para desarrollar un correcto cronograma. En este video yo voy a explicarles acerca de todo lo del COVID, lo que se ha estado viviendo hasta el día de hoy y también obviamente en el documento está toda la información. Ahora voy a hacerles la hipótesis del tema que investigué es el aumento de casos por COVID-19 en el Cantón Durán que retrasa el aforo normal en todos los espacios públicos. Las fuentes a definir son fuentes primarias, ciudadanos en estado positivo para el COVID. Fuentes secundarias, moradores del sector que comentan con apego la situación de sus allegados. Y como fuentes anónimas, familiares de afectados quienes no gustan de una aparición directamente de la cámara. Ahora sí les voy a detallar todo acerca de la investigación. Conocer sobre la COVID-19 ha promovido la importancia total que se debe tener a la hora de padecer los síntomas que son más frecuentes al presentar este virus. Este proyecto relatará todo lo importante referente a los contagiados por COVID-19 y la responsabilidad que deben de tener las personas para evitar los contagios por COVID-19. Pero sobre todo, poder volver a la normalidad los diferentes públicos que hasta el día de hoy se mantienen poco inactivos. En el Cantón Durán, a la incertidumbre y el miedo que puede llegar a sufrir frente al COVID-19, el sentimiento de la responsabilidad abarca todos los aspectos esenciales que pueden llegar a tener las personas para mantener una valoración de independencia social, para lograr de manera exitosa contrarrestar las consecuencias provenientes del virus. Sin embargo, cierto es que también una gran parte de la población no toma conciencia suficiente para combatir ese virus. Para comprender la veracidad de este estudio sobre el COVID-19 y el número de contagios en el Cantón Durán, debe comprenderse que en sí esta enfermedad. La enfermedad del coronavirus, o también conocida como COVID-19, entre otras variantes, es una enfermedad infecciosa que tuvo origen conocida como la cuarentena mundial en el mes de marzo del 2020. Se conoce como una enfermedad que mantiene síntomas parecidos a lo de una gripe común y en los casos más graves a una neumonía. Hasta la fecha se desconoce exactamente los síntomas totales que pueden llevar a conocer que una persona tiene esta enfermedad, por lo que se ha trabajado en diferentes curas que ayudan a contrarrestar en un porcentaje medio la aparición del virus en nuestro organismo. Es de conocerse que hasta la fecha existen demasiados métodos regulares que las personas han adoptado como una costumbre: el lavarse las manos frecuentemente, utilizar mascarilla y utilizar el alcohol como una forma de prevención a la hora de estar en áreas públicas, y en el mayor de los casos mantenerse aislados para poder recuperarse sin contagiar a otros de esta enfermedad. Como definición del problema, se percibe como la gran ola de contagios que últimamente ha existido ha provocado que se aplace tanto el ingreso a clases como la normalidad en ciertos establecimientos públicos, que anteriormente se utilizaban con regularidad. El tema, como tal, abarca conocer la gran cantidad de contagios que puede existir en el sector de Durán y cómo esto está provocando que la situación no se normalice completamente y provoque que haya algún crecimiento en la tasa de mortalidad en personas con el padecimiento de este virus. La mejor manera de prevención y de realizar la transmisión de este virus es estar bien informado acerca de esta enfermedad y cuáles
son los parámetros en los que se puede propagarse de una manera más fácil. Es importante que las personas estén protegidas entre sí, para no manifestar la infección y mantener la mínima distancia entre ellos usando mascarilla. Además, entre esta ola de contagios ingresa ya el conflicto de la vacuna y las personas que no quieren vacunarse. Esto conocido como una fake news glam, siendo también uno de los virus digitales más peligrosos en la actualidad, ya que al estar mal informados hace que ocurran este tipo de situaciones en las que existen grupos que van a favor de un bien y otros que no. En el Ecuador, la pandemia del COVID-19, que en la actualidad ya registra miles de contagiados y millones de muertos alrededor del mundo, aterriza en nuestro país en marzo del 2020, uno de los países que ha visto crecer el número de contagiados de una manera exponencial en Ecuador. En el año 2020 y el 2 de abril ya se habían registrado más de 2.500 contagios, mientras que 98 personas ya habían muerto a causa del coronavirus. Como esta es una medida estricta para poder frenar esta ola de contagios, se precipitó a anunciar la cuarentena mundial. En términos per cápita, es el primero en Sudamérica y el segundo en toda América Latina por detrás de Panamá. Para aquel entonces estábamos bajo la gobernación de Lenín Moreno, quien comenzó a imponer medidas para poder contener esta emergencia sanitaria. Desde inicios del mes de marzo, una vez más que el país reportó el primer caso del COVID-19, él alegaba que no negaba la situación que se estaba viviendo en el mundo y en Ecuador no iba a ser la excepción. Sin embargo, en un punto claro de lo que él se refería es que iban a comenzar a tomar medidas tan fuertes como los demás continentes, que ya estaban tomando medidas estrictas en cuanto a las infecciones del coronavirus en la región. Por otra parte, es importante señalar cómo empezó la crisis de la pandemia aquí en Ecuador y eso se basa en el paciente cero. El paciente cero se reconoce como el paciente que inicia, en este caso, el origen de una pandemia o de algún caso en particular, en base a un estatus de rango investigativo en donde se descubrió que la primera infectada provenía de España y que además mantuvo contacto con varios familiares, acudiendo incluso a reuniones sociales en donde infectó a demás personas, incluyendo a la hermana, quien semanas después falleció. Fue entonces cuando el gobierno aseguró que se establecería un cerco epidemiológico, el cual abarcaría 180 personas, incluyendo a la mujer contagiada, y que los demás que habían tenido contacto con ella, como los que también habían tenido contacto con las personas que ella tuvo contacto. Además, en casos similares a las personas que mantener una infección no cumplían con las normas que había impuesto el gobierno, como las normas de seguridad para evitar la propagación del virus. Es entonces cuando se comienza a desarrollar en el país el caso de los asintomáticos, quienes comenzaron a instalar medidas por parte del gobierno, ya que eran personas que no sentían síntomas del virus a pesar de poseerlo. Sin embargo, para aquel entonces era bastante complicado conocer efectivamente si hay que mantener el virus, ya que no estamos todavía preparados para el todo y este gran golpe que nos ha afectado al mundo entero. Por consiguiente, dentro de estas medidas comenzaron a circular la retención de conexión con el extranjero y el gobierno ecuatoriano comenzó con sus primeras líneas de cancelar el vuelo, decretar que el 15 de marzo del 2020, logrando así solamente el permiso para alguna de las naves que llegaban de regreso como extranjeros del país de origen. Por otra parte, empezó por el estimado del comportamiento de muchas personas a raíz de la pandemia. Los expertos coincidían en que el gobierno y el comportamiento del individuo frente a las restricciones por el COVID-19 no fue más que el adecuado para poder romper la cadena de contagios. Al contrario, los casos por coronavirus en Ecuador comenzaron a elevarse a más de 3.500 clases por semana y más de 90 muertos por semana, elevando así la tasa de mortalidad por el virus en Ecuador y siendo uno de los países con mayores contagiados. En la actualidad, han pasado casi 2 años de la pandemia y los casos por el COVID-19 han disminuido en algunos sectores y provincias del país, al igual como han aumentado en otras provincias. En este caso podemos resaltar la ciudad de Quito, la cual no tenía una baja de contagios considerando todos los medios y precauciones que se han tomado a medida que ha avanzado la pandemia. Durán, por otra parte, mantiene a sus moradores totalmente calmados, de hecho que este 2021 la situación fue mejorando positivamente para todos. Esto gracias a las dosis obligatorias de vacunas
que actualmente todos deberíamos de tener, las vacunas salvan millones de vidas por cada año. El desarrollo de vacunas seguras y eficaces contra el COVID-19 supone un enorme paso adelante para acabar con la pandemia y volver a hacer que las cosas que disfrutamos junto a las personas que queremos se vuelvan a repetir. He reunido la información más reciente de los expertos para poder responder algunas de las preguntas más comunes sobre las vacunas del COVID-19. Por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios de vacunarse? Las vacunas, como les había mencionado, salvan millones de vidas cada año y la vacuna contra el COVID-19 podría salvar la tuya. Las vacunas contra el COVID-19 son seguras y eficaces, proporcionan una protección eficaz contra las enfermedades graves y la muerte. La OMS informa de que las personas no vacunadas tienen un riesgo de morir a causa del COVID-19 o al menos 10 veces mayor que las personas vacunadas. También hay pruebas de que el estar vacunado puede ayudar a evitar que se propague el virus, por lo que la vacunación protege a las personas que te rodean. Es importante que te vacunes cuando sea tu turno, incluso si ya hayas tenido el COVID-19. Las personas que las vacunas no se las pongan, estas aquí tienen que tener en mente porque van a ofrecer una protección más fiable que la inmunidad natural. Vacunarse es una forma más segura de desarrollar inmunidad frente al COVID-19 que infectarse. Las vacunas protegen a la mayoría de las personas contra la enfermedad, pero ninguna vacuna es 100% eficaz, aunque es raro que después de la vacunación algunas personas seguirán enfermándose de COVID-19 o transmitan a la vez el virus a otras personas. Por lo tanto, es importante que te vacunes cuando lo requiera. Por lo tanto, seguir practicando precauciones de seguridad para protegerse a uno mismo y los demás, como evitar los espacios con mucha gente, distanciarse físicamente, lavarse las manos y llevar mascarilla. Lo que proporciona la siguiente información es de que en el Ecuador actualmente hay una cifra acumulada de casi 60.000 contagiados y más de 1 millón de personas vacunadas con una segunda dosis. A pesar de que la situación sigue siendo crítica en algunos sectores, es importante resaltar lo extraordinario que fue el golpe de la vacuna y conocer que en el actual año 2022 el rebrote se denominó como Omicron. No dejó pérdidas mortales, pero a largo podemos decir que también es una variante mucho más contagiosa. En Durán, este fin de semana, sitios normalmente muy visitados como los duraneños tuvieron poca afluencia. Algo similar se vivió al norte en los sitios que la Tarazana, Urdenor y la Garzota. Esto nos hace pensar que existe responsabilidad de no propagar el virus letal y a pesar de no tener las restricciones limitadas como en otros sectores, se está evitando asistir a lugares concurridos pues las estadísticas ya mostraron muchos deseos. En conclusión, gracias a la investigación que hemos realizado a la base de tasa de contagios existentes del país, hemos determinado que ya ha habido una baja considerable en casos del año 2021, a comparación del año 2020. Cuando la pandemia tuvo su primer rebrote, hay que destacar que para aquel entonces no estábamos tan informados respecto al virus, y en consecuencia de la fake news comenzó a existir una mucha de información que llevó a muchas personas a exponerse de manera deliberada en este virus sin tomar en cuenta todas las consecuencias que este podría tener tanto en sus vidas personales como en la vida de familiares. En ambos casos, podemos determinar que existió un aumento de contagio en los meses de noviembre y diciembre. Esto por las diferentes festividades vividas es que se provocó un aumento de contagio. Como conclusión, casi la cuarta parte de la población del país se encuentra bajo efectos del virus y un casi 50% de la población se encuentra totalmente vacunada con la tercera dosis de la vacuna del virus COVID-19. En el caso 2021 se presentó un descenso de casos infectados por años, motivos que comenzó a propagarse la vacuna y esto ayuda a controlar el desarrollo del virus. No sin antes mencionar que la vacuna no sirve para eliminar el virus del cuerpo, sino para mejorar el sistema inmunológico y poder resistir los síntomas que contraiga una persona infectada. Por ende, el método que se utilizó sobre el lavado de manos y sobre todo la vacunación nacional masiva fue el método de sanidad más eficaz que ayudó a descender la tasa de mortalidad y el uso de mascarillas en espacios abiertos. Se recomienda a la población seguir
los métodos de prevención al pie de la letra para poder evitar que exista un rebrote mayor y tengamos que volver a estar en cuarentena. También se recomienda que no exista desinformación por parte de muchos usuarios, que navegar en internet se pueden encontrar muchas fuentes de información fidedigna, las cuales están catalogadas para poder dar una versión verídica de los hechos, pero asimismo existen muchas personas que dejan guiar su información bajo el criterio propio sin tener las bases sólidas de lo que se necesita saber. Por ende, es importante mantenerse informado bajo las fuentes de primera calidad.